Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la presencia de Rodrigo Morales. Daremos algunos datos relacionados con su investigación actual, etc. Nació en la Ciudad de México, es hijo del doctor Federico Morales Montes de Oca, cirujano cardiovascular y médico internista de la CP Virtudes Cueto, funcionario público federal de la Secretaría de Hacienda, siendo hijo número 7 de 8, cursó sus estudios de Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM entre los años 1992 a 1997, graduándose como ingeniero químico con la tesis sobre la electroquímica en pigmentos anticorrosivos de nueva generación bajo la dirección del doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez del Departamento de Ingeniería Química Metalúrgica de la misma institución. Después de un breve paso en la industria, volvió a la UNAM para estudiar una maestría en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en el área de los atmosféricos en alto contenido de carbono en ambiente urbano, especializándose en la técnica análisis de ebullición de gases por rampas de calentamiento, desarrollada por el Laboratorio Nacional de Berkeley. Fue el primer estudiante doctoral graduado en México en el área de la geoquímica o estudio de procesos ultrarrápidos por espectroscopía láser en el Instituto de Química de la UNAM bajo la dirección del doctor Jorge Peón, con la técnica de fluorescencia ultrarrápida por suma de frecuencia en compuestos nitroaromáticos, considerados hasta antes de este como no fluorescentes. Realizó una estancia en la Universidad de California en Riverside, en el Departamento de Química, en el Centro de Investigación sobre el Comportamiento del Aire bajo la dirección del doctor Tom Chang, en el método de Chasky Ring Down Spectroscopy para la determinación cuantitativa de radicales orgánicos promotores de la acumulación de ozono tropofórico, o sea, el ozono malo. El doctor Morales Cueto elabora en el año 2010 en el área de fisioquímica experimental. Sus líneas de investigación son vastas y, por nombrar algunas, la interacción radiación-materia, la química computacional, el estudio de energías renovables y la espectroscopía UV visible. En este artículo nos presenta una visión sobre la investigación del desarrollo de la Facultad de Ciencias Físicas e Ingeniería. Bueno, en este trabajo tenía un nombre, el trabajo de un fotón. Aunque el nombre de fotón fue acuñado por Gilbert Lewis en 1926, se atribuye a las propiedades de estas partículas ondas, fundamentalmente en la teoría de la mecánica cuántica. En 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por el medio de una nueva partícula basada en los cuantos propuestos de Max Planck en 1900, que se cree explicaba la nueva validez de la teoría clásica de la física en el mundo microscópico de la materia. Esta nueva partícula nació sin nombre, tal como todas las partículas subatómicas. Poco a poco van reconociendo distintas propiedades que la distinguen entre todas las partículas descubiertas e incluso las que no están descubiertas aún, que no se han conocido. Por ejemplo, los fotones no tienen masa, la energía que portan dependen exclusivamente de su frecuencia, no tienen carga eléctrica, la velocidad de su propagación es constante en el pasillo y el transmisor fundamental de la fuerza en la teoría del campo electromagnético. Como una especie recién descubierta, el fotón pertenece a la familia de los Gauge bosones spin 1, con valor permitido entre -1 y +1 y simetría intrínseca. Bueno, aquí presente el doctor, le podemos dar el comienzo a su conferencia. Gracias a Julio por la presentación y gracias a Marisol por la invitación. Bueno, siempre es un gusto estar aquí en el CICAP, ahora con la de los estudiantes de posgrado. Básicamente, la presentación consiste en una pequeña introducción de este mundo cuántico, este mundo que muchas veces en química se piensa que no tiene que ver con la química, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con la física. El trabajo que he desarrollado pues, demuestra que tiene serias implicaciones el mundo cuántico en hallazgos que se tienen en química.
Básicamente voy a presentar la repercusión de este tipo de consideraciones en dos sistemas en particular en los que he trabajado. Todo esto orientado a ejemplificar el efecto que tiene a considerar el mundo cuántico en fenómenos que son propiamente, eh, ¿cómo se llama? Químicos. Oye, no sé cómo hago para que camine. ¿Tengo que usar este? Ah, tengo que usar el ratón y picarle ahí. Ah, ok, sale. Entonces, muy bien. Entonces, siempre es bueno iniciar con la primera ley de la termodinámica. Dado que estamos hablando de trabajo, y además recordemos que quien en primer lugar propuso esta idea que nosotros podríamos pensar sería genial, aunque más adelante y brevemente veremos que tiene que ver con un atisbo de, más bien, una gran genialidad, pero un atisbo de desesperación de parte de Planck. Planck es considerado como el padre de la teoría cuántica, pero Planck era experto, era la autoridad en la termodinámica clásica, que era lo que se conocía hasta ese entonces. Entonces, la primera ley de la termodinámica básicamente nos dice, si nosotros queremos conocer el trabajo de un sistema, basta con que nosotros conozcamos el calor que intercambia y el trabajo que intercambia, y nosotros únicamente, tal como si fuera un contador, ¿sí? Un contador únicamente se fija en lo que entra, en lo que sale, ¿no? En cargo y abono. Pues la energía interna es considerada como si fuera un contador. Lo único que le importa es ver cuánto entra de trabajo o sale y cuánto sale de calor o entra, ¿no? Fin, ¿no? Entonces, por eso también se conoce como la conservación de la energía. Básicamente nosotros tenemos la unidad de trabajo que es idéntica a la de energía, y muchas veces nosotros tenemos considerada la energía de acuerdo a su fuente, ¿no? Entonces, según su origen, nosotros clasificamos la energía, ¿sí? Pero hay que recordar bien cuál es el concepto de energía. La energía, muchas veces, como estudiantes, nosotros vemos y pensamos en algo medio místico que es la energía, ¿no? Luego el lenguaje, el castellano, nos dice, tiene buena energía, tiene mala energía, tiene buena vibra, mala vibra. Pero en física y en termodinámica, el trabajo en sí es la fuerza que se aplica para o en oposición a otra fuerza. Pues ahí existe una direccionalidad, ¿no? Y una intención. Si nosotros no consideramos de esa manera la energía, es decir, como la capacidad para desarrollar trabajo, pues entonces vamos a estar totalmente fuera de contexto. Como yo les decía, vale la pena hacer un breve recuento de por qué se originó la teoría cuántica y también pensar que los trabajos que hoy voy a presentar en química tienen que ver con este asunto de que el modelo que se usaba no correspondía con lo que se estaba observando. Entonces, básicamente nosotros tenemos en la línea negra que está en presentación, eh, la consideración de Rayleigh-Jeans. Curiosamente, la consideración de Rayleigh-Jeans no es de Rayleigh-Jeans, sino que es de otro investigador que en su afán de demostrar que la consideración de Planck, en donde él dice, existen osciladores dentro de la materia que nos únicamente permiten que oscilen a cierta frecuencia y no otra. Trató de demostrar que la consideración de Planck era equivocada. Y a la hora de que la puso, pues resulta que se iba, ahí pueden ver la línea negra, se va hasta el infinito y más allá. Eso se conoce como la catástrofe del ultravioleta, ¿sí? O sea, la teoría clásica no representa las observaciones cuánticas. En cambio, la radiación del cuerpo negro, si nosotros colocamos distintas temperaturas, pues lo representa bastante bien si se considera la idea de Planck, de los osciladores. Eso fue en el año 1900. Para el año 1905, Einstein retomó varias cosas que en su momento fueron considerados como totalmente fuera de contexto. Básicamente, en 1905, Einstein publicó 7 artículos
Einstein tenía 28 años y no tenía trabajo, ¿sí? Es decir, trabajaba en una oficina de patentes, como todo el mundo sabe. De esos 7 trabajos, 4 fueron realmente que rompieron cualquier paradigma. La ecuación que tenemos del lado derecho arriba es la ecuación de Planck, ¿sí? Entonces ahí está relacionando la energía, es decir, la capacidad de realizar trabajo, con una nueva constante, que es H. Curiosamente, Planck la nombró H por la palabra alemana Hilfen, ¿sí? Básicamente, él, al encontrar que no tenía otra forma de explicar las cosas, pues dijo, pues ayuda, y entonces a su constante le puso H. Esa consideración es que necesita tener una discrecionalidad en la transmisión de la energía. Es decir, no puede ser continuo, tiene que ser en pedacitos. Eh, bueno, esa es la ecuación de Planck. Básicamente, y por lo que ganó el premio Nobel algunos años después, es la explicación del efecto fotoeléctrico. Recordemos que, y también es algo bien interesante, a veces hay pequeñas cosas que ocurren en el laboratorio, no intencionales, pero cuando uno tiene un hallazgo en un laboratorio no esperado, siempre la virtud es encontrarle la explicación que resulta ser aparentemente cierta. Y eso fue que cuando Hertz estaba haciendo sus experimentos, se dio cuenta que tenía una fuente de luz ultravioleta. Y cuando tenía la luz ultravioleta encendida en el laboratorio, entonces los electrones que él estaba haciendo transmisión de radiación, aparentemente brincaban de los fuentes, ¿no? O sea, tenía polarización entre 2 placas, pero cuando tenía la fuente de luz ultravioleta que estaba por ahí, tenía una emisión de chispitas, ¿no? Pero cuando cubría la emisión de radiación ultravioleta, no las tenía. Entonces, eso fue accidental. A la hora de tratar de hacer la explicación, pues Einstein en 1905 dio la función de trabajo, que es la ecuación que está, ¿no? Básicamente lo que dice es, importa la frecuencia y no la cantidad de fotones para que nosotros tengamos la emisión. Si nosotros tenemos una mayor cantidad de energía, pues entonces básicamente vamos a tener una mayor cantidad de energía cinética, tal como representa el esquema central, ¿no? De energía cinética, si yo aumento todavía mayor la frecuencia, pues va a tener más energía, pero no vamos a tener una mayor cantidad de electrones expulsados, ¿no? De la matriz metálica. También es importante mencionar que en 1905 Einstein obtuvo una relación sobre el movimiento browniano. Y el movimiento browniano, que proviene de la observación de Brown en el siglo XIX, en donde observó que había un aparente movimiento del polen sobre la superficie del agua, él era botánico, él atribuyó que se debía a que el polen tiene sustancia viva, ¿no? Posteriormente se vio que cuando tenía un poquito de polvo, o sea, totalmente inorgánico, aún así se mantenía ese movimiento. Ese movimiento incesante era un misterio y hasta que no Einstein observó que si relacionaba la trayectoria, el lado derecho tenemos ahí la trayectoria del movimiento browniano, si seguía la trayectoria y la relacionaba con el tiempo que se llevaba a seguir el movimiento browniano, resulta que obtenía el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, es la primera vez que se demuestra de forma matemática que existe, ¿no? Que existe la discrecionalidad en las moléculas, es decir, que existen las moléculas, porque aquí de nueva cuenta, recordemos, es principios del siglo XX, pues no tenemos una certidumbre de que esa cosa que dice que moléculas, etcétera, pues mucho menos va a haber fotones ni nada de eso, ¿no? Hasta ese momento no se había acuñado nada. Pero lo que realmente es un escándalo es la última publicación de Einstein, y esta es la explicación cinética de la absorción, emisión espontánea y emisión estimulada de los fotones. Él obviamente lo mencionó que eran cuantos de energía, y entonces decía, solamente existen ciertos niveles energéticos y no otros para distintos tipos de moléculas. Si nosotros agregamos un fotón, permitimos que se vuelva a un estado nuevo, que posteriormente nosotros vamos a retomarlo como estado excitado. Y también cuando hay una emisión, tiene que ser entre niveles discretos.
¿sí? Esto no fue confirmado, sino mucho después. Y de hecho, Bohr dio su modelo hasta 1913. Ujú. Él postuló su modelo debido a las ideas de Einstein. Recordemos, pues, que estas ideas que dio Einstein estaban solamente sostenidas en su razón, todavía no en observaciones experimentales. De hecho, fue hasta 1916 que se comprobó que estas ideas eran correctas. Tal vez correctas en el sentido de que no había forma de rebatirlas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay que recordar, pues, de la mecánica cuántica, realmente, si nosotros pensamos en el número de Avogadro, ¿sí? Pues es asombrosamente grande. Cuando se calcula el número de Avogadro, nosotros ya nos lo sabemos de memoria, 6.023 por 10 a la 23, pero si nosotros ponemos a pensar de qué tamaño es ese numerito, pues si nos ponemos a contar uno por uno cada una de las moléculas, ¿no? Así como si fueran frijolitos, pues nos tardaríamos 19.36 por 10 a la 6 miles de millones de años. ¿Sí? Solo un mol. Es un número totalmente fuera del concepto humano, ¿sí? Ahora, tenemos, por ejemplo, esta reacción, síntesis del amoníaco. Un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, nos da 2 moles de amoníaco. O sea, hay cierto orden, ¿no? ¿Cómo puede haber entre tanta cantidad de materia y partículas un orden? Tan largo que nosotros podemos diseñar un proceso industrial, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que da orden? Pues nosotros, por ejemplo, esta es una tabla periódica, pero es una tabla periódica cuántica, ¿no? En la Facultad de Química de la UNAM, cuando uno va a las aulas de semestres, en cada uno de los salones hay una tabla periódica cuántica. ¿Por qué razón? Pues porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a cierto tipo de orden en la tabla periódica, pero la tabla periódica cuántica nos permite ordenar todos los elementos conforme a los 4 números cuánticos. Y los 4 números cuánticos nos da un orden y también una inteligencia en por qué es el comportamiento de los átomos de acuerdo a sus números cuánticos. Eh, Regresando un poquito a a la idea precursora de Einstein, pues simplemente la idea que él dio de la absorción, emisión y emisión estimulada dio origen a la explicación de la absorción y emisión del hidrógeno. Ese ya fue el fin de cualquier intento de otra teoría, ¿no? La teoría de la mecánica cuántica estaba totalmente, no digamos que comprobada, pero ya era imposible poder decir alguna otra forma de que sí existían niveles que eran discretos. Muy bien. Bueno, entonces rápidamente veamos cuál es el asunto con utilizar luz, ¿no? Básicamente el estudio más sorprendente es el que desarrolló el premio Nobel George Porter. Básicamente esto yo lo tomé de su escrito de 1967 al recibir el premio Nobel, que posteriormente fue retomado por Amelia White, que es otro premio Nobel. Eh, y pues veamos cuál es el asunto, ¿no? Vean cómo ciertos, digamos, premisas nos van llevando a algo que después resulta que es más allá de lo que esperamos. Corrieron los años 40 y entonces George Porter observó que pudiera obtener el radical CLO, un radical que no se conocía. Entonces él desarrolló una técnica que se conoce como flash fotólisis, que fue por la que obtuvo el premio Nobel. Básicamente, hay que recordar, en esa época no existían los láseres. Él agarró y hizo su experimento, hizo un chisguete de luz, ¿no? Y después, por un chisguete de luz, le tomaba una fotografía. ¿Ok? Fue un intento por observar el radical CLO que él postulaba que debería de formarse, teniendo una mezcla cloro-oxígeno, pero que nadie había visto jamás. ¿Ok? Entonces él dijo, pues debe de ser de algunos milisegundos. Ahora, milisegundos actualmente pues, es un mundo de tiempo, pero para los años de 1947 no era un mundo de tiempo. De hecho, en Cosmo Faraday Society tuvieron una reunión en el año de 1947 y dijeron, si existen intermediarios con tiempo de milisegundos, jamás los vamos a ver. ¿Mm? Así de simple.
Obviamente, eso se pudo hacer mediante pulsos ópticos. Entonces, solamente veamos el esquema. Esto es lo que postulaba George Porter. Tenemos el átomo de cloro, se une al oxígeno, después tenemos el intermediario ClO, después el intermediario ClO se rearregla y forma ese complejo ClOO-Cl, y después tenemos el rompimiento del enlace y regresamos al reactivo original. ¿Sí? Entonces, pues es una reacción cíclica, es una reacción simple. Él aplicó su técnica nueva, flash fotólisis, y entonces obtuvo estas fotografías. Se dio cuenta que a 280 angstroms se veía que se ennegrecía su película, y entonces él atribuyó que ese era el espectro del intermediario que tanto estaba buscando, y lo midió también que hasta pudo dar valores cinéticos de la presencia de ese intermediario. George Porter en su recibimiento del Nobel dice, y ahí estuvo, eso fue lo que yo obtuve como una mera curiosidad de algo que pudiera medirse, lo intentó y lo midió, ¿no? Ese es un conocimiento científico espectroscópico. Y bueno, aquí hay que recordar, pues tenemos la presencia del radical ClO. Posteriormente hizo otros experimentos, por ejemplo, puso otros compuestos. Se dio cuenta que pudiera tener un decaimiento biexponencial. Esto significa que su intermediario pudiera reaccionar con otro tipo de compuestos. Y fin. Más adelante, por ejemplo, James Lovelock en 1970 indicó que si existía el cloro en distintos compuestos, pues entonces también debería de haber presencia en muchos lados, ¿no? Entonces, para 1973, el profesor Rowland y Mario Molina, en la Universidad de California, dijeron, bueno, pues si está en la estratosfera, pues entonces muy probablemente también tengamos una destrucción catalítica del ozono, ¿sí? Eso fue en 1973. Para 1987 se demostró claramente que había una causa-efecto entre qué compuesto tan misterioso, pues entre el ClO y el ozono. ¿Sí? Eh, Hay que recordar, de 1947 a 1997, es decir, en solo 50 años, nosotros tenemos una resolución que cambia de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 15. Una revolución mucho más grande de lo que jamás ha habido en ninguna otra disciplina científica. Obviamente, recordemos el asunto de la capa de ozono. Estas son una parte de la publicación de 1989, y vemos que la concentración del radical ClO aumenta conforme nosotros nos vamos acercando al sur. Y cuando cambia la temporada y entonces nosotros nos metemos a la primavera austral, pues entonces vemos una destrucción del ozono, mientras que la concentración de ClO se mantiene. Entonces, obviamente, pues ¿cuál es la repercusión? Pues primero el premio Nobel de 1995 para Crutzen, Molina y Rowland, esto debido a la publicación que está para todos disponible en Nature, y posteriormente el protocolo de Montreal, que aparentemente ha servido de algo, ¿no? Tenemos cada vez un poquito mejor la capa de ozono, y que bueno, en fin. Bueno, y recordando el ozono, pues ya tenemos el ozono estratosférico, ahora pensando en el ozono, pero de la troposfera, la que tanto nos aqueja. Bueno, aquí realmente no, menos mal. Pero en la Ciudad de México sí, se tiene una acumulación de ozono que hace que, bueno, en primer lugar, no es muy buena idea andar respirando ozono, pero tampoco lo es para una ciudad tener ozono porque disminuye el número de días laborables, ¿sí? Esto de que hagan el no circula, etcétera, tiene efectos económicos graves. Bueno, es bastante simple el asunto del ozono troposférico. Nosotros podemos plantear 3 pasos. Como pueden observar, de nueva cuenta tenemos al HNU. El trabajo del fotón es hacer una disociación entre el NO2. Tenemos al átomo de oxígeno, y posteriormente el átomo de oxígeno, ahí me faltó una molécula de oxígeno, forma el ozono, y el ozono se forma, se destruye con el NO, y entonces tenemos el NO2, ¿sí? Y otra molécula de oxígeno que no se lee. Es un ciclo cerrado, ¿sí?
Entonces, aparentemente, nosotros tenemos una concentración de ozono baja, generalmente. Pero ¿qué sucede? Bueno, siempre está el hombre, ¿no? Siempre hay que echarle la culpa a su civilización. Nosotros tiramos muchos compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles es innegable que van a reaccionar con el radical oxidrilo. Y el radical oxidrilo forma compuestos o el peróxido orgánicos, ¿sí? ¿Y qué tiene de importancia la formación de radicales peróxido orgánicos? Pues que rompe el equilibrio que nosotros tenemos de forma natural y entonces al robarse los átomos de NO, pues entonces tenemos un incremento neto del ozono. Empíricamente podemos tener una relación entre la concentración de NO2 y NO de distintos valores y eso nos va a dar una acumulación neta. Esto nos da origen a las isolíneas de ozono, que son las que nos relacionan los compuestos volátiles con la concentración de NOx, y esto nos permite de alguna manera tener cierta predicción, ¿no? Pero realmente el origen de la acumulación de ozono es que nosotros estamos robándonos el radical NO por medio de estos compuestos, ¿sí? Entonces sería mucho mejor tener ay, por cierto, este no debe estar aquí. Sería mucho mejor tener una medición directa de este tipo de compuestos que se están robando el NO. Entonces, pues sería buena idea medirlos, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto con eso? Pues que tiene una concentración extraordinariamente baja. Entonces, en los años 80 hubo un grupo que postuló que pudiera utilizarse la técnica PERCA, Peroxide Radical Amplification. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Aún así, es bastante baja la concentración. Entonces vamos a ver que se puede hacer una técnica óptica para observarlos. La idea de la técnica de amplificación es que por cada radical RO2, nosotros produzcamos más de 100 moléculas de NO2. El NO2 lo podemos ver bastante bien, entonces vamos a ver la fluctuación de la concentración de NO2 y eso nos habla de la concentración de radicales peróxido. Muy bien, entonces es la técnica Cavity Ring Down Spectroscopy. ¿En qué consiste? Es bastante interesante porque ustedes observan ahí debajo de las hojitas que están ahí, vemos que la intensidad de la luz que sale de una cavidad óptica, ¿no? Cada una de esas cositas amarillas representa un espejo de alta reflectividad. Y vemos que en cada viaje, pues sale un chisguetito de luz, regresa al otro espejo, vuelve a salir, yo tengo un detector. Y entonces se parece mucho esa ecuación a la ley de Beer, ¿sí o no? Lo único es que en la ley de Beer nosotros tenemos una relación en la cavidad óptica, perdón, del paso óptico, la extinción molar, y el paso óptico, la extinción molar, y, ay, se me olvidó otro, es la concentración, ¿sí? Vean que aquí dentro del exponencial no hay nada de eso, ¿sí? Entonces está genial. No depende de la concentración, depende del tau cero, que es el tiempo característico de la cavidad vacía, y del tiempo que tarda en resonar la cavidad, ¿sí? Entonces relaciona tiempos, no relaciona concentraciones. Eso es una revolución en una medición analítica, ¿sí? Eh, para ir un poco más rapidín, bueno, este es el modelo que nosotros tenemos. Básicamente necesitamos un láser. Recordemos que en esa época, pues era todavía una técnica experimental poco desarrollada. Actualmente ya se hace un equipo bastante más simple. Bueno, lo veremos después, o si tienen un poco más de interés en eso. Pero básicamente nosotros reproducimos el espectro de absorción del NO2 por una técnica referenciada y hacemos la reproducción del espectro del NO2 por la técnica de Cavity Ring Down Spectroscopy. Una es la línea roja, otra es la línea negra. Vemos que representa perfectamente las líneas vibracionales, ¿sí? Vibroelectrónicas. Entonces, podemos decir que es lo mismo medir una cosa que con la otra, ¿no? Hacemos la corrección lineal y vemos que da una línea recta perfecta, casi cuadrada. Eh, Aquí está la técnica de amplificación química. Básicamente, nosotros vamos a tomar el aire que tiene esos radicales orgánicos de la atmósfera, nosotros la introducimos a una cámara
y le inyectamos NO y le inyectamos, eso sería el ciclo del lado izquierdo, y después le inyectamos monóxido de carbono. De esa manera nosotros vamos a obtener esta amplificación catalizada, ¿no? Si vemos el esquema, es bastante simple. Nosotros tenemos la entrada de la corriente de análisis y le inyectamos mediante dos tanques que están dosificando cierta cantidad de monóxido de monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Y posteriormente nosotros medimos perfectamente la longitud del tubo y eso sería pues un flujo tapón. Y ya que tenemos la reacción, la paramos con una membrana de teflón y entonces obtenemos nuestra amplificación y posteriormente tenemos el equipo CRDS. Ahora, trabajar con monóxido de carbono no es así como para los que tienen corazón de pollo, porque el monóxido de carbono es muy venenoso. Entonces, si tenemos una fuga, pues tal vez después van a decir, ay, mira, se tuvo una fuga de monóxido y no se dio cuenta. Por eso se murió. ¿Sí? El monóxido de carbono no huele, ¿sí? Es explosivo. Entonces, tiene varias virtudes no muy buenas, ¿no? Pero bueno, mi asesora afortunadamente confió en mí. Nada pasó. Bueno, los pasos de calibración, nosotros vamos a estar abriendo y cerrando válvulas. Tenemos una medición, porque obviamente hay NO2 en la atmósfera, pero nosotros vamos a mover válvulas y vamos a inducir la amplificación y la vamos a cerrar. Eso fue básicamente lo que hicimos. Y entonces esta es medición de campo. Podemos observar que según abríamos y cerrábamos válvulas, nosotros tenemos mediciones. Cada una de estos escalones nos está indicando la concentración de radicales peróxido orgánico. Podemos esto obtenerlo en una ecuación. Y de la misma manera, bueno, esta es la medición ambiental. De la misma manera, pues ya podemos obtener, por ejemplo, cuál es la cadena de amplificación. Básicamente nosotros calculamos que podríamos obtener un 150 de amplificación. Y pues bueno, el trabajo de Infotón nos permitió obtener concentraciones realmente bajas de algo que no se puede medir por una técnica simple, debido a la limitación que tenemos de una concentración extremadamente baja. Ahora déjenme ver qué hora es. Ay, se me apagó el reloj. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Sí? Ok, sale. Entonces, más o menos, sí lo medí bien. Vamos a ver una otra aplicación respecto de utilizar fotones. Y esta es la fotoquímica molecular, que es una de las áreas que actualmente trabajo. Solo voy a ver una. Tenemos muchas muy interesantes. Por ejemplo, la fotoisomerización. Ese compuesto que está ahí es la rodopsina. La rodopsina es responsable de que podamos ver. Entonces, solamente porque le agregamos radiación, cambia la forma y entonces tiene una actividad distinta en la retina. Tenemos la fotodisociación, que es lo que vamos a hablar hoy, y la transferencia de energía, que es increíblemente importante, porque en muchas aplicaciones, solamente por mencionar una, el diseño de nuevos tintes para captación de energía radiante, por ejemplo solar, pues nosotros tenemos que estudiar cómo es la transferencia de energía. Bueno, entonces vamos a ver la fotodisociación. Y para esto nosotros necesitamos una regla, ¿no? Para poder medir estos procesos. Y esa regla se llama impulsos ultracortos de luz láser, ¿no? Para que nosotros tengamos en mente cuánto es esa radiación de ultracortos. Recordemos, por ejemplo, en ese tubito nosotros estamos representando un segundo. Nosotros vemos un láser de pulsos ultracortos y lo vemos como un láser común y corriente, ¿sí? Pero pues porque nuestro ojo solamente observa cierta cantidad de tiempo la imagen. En realidad, si nosotros pusiéramos un microscopio, veríamos que son, así como ahí donde dice 12 nanosegundos, veríamos que entre un pulso y otro hay 12 nanosegundos. Si nosotros pusiéramos un microscopio igual para observar el pulso ultracorto, veríamos que el ancho a la mitad del máximo de ese pulso son aproximadamente 40 femtosegundos. Aquí hay un punto muy importante que mencionar, porque de nuevo, así como el número de Avogadro, que es un número sorprendente, también veamos que la relación entre 40 femtosegundos y 12 nanosegundos
no lo tienen que hacer, tienen ahí la calculadora, yo ya lo hice, son 1.6 millones. Entonces, 1.6 millones de pulsos caben en 12 nanosegundos. 1.6 millones. Es decir, nosotros pensemos, vivimos un año. ¿Será que en un año nuestro, qué cosas podrían haber pasado en 1.6 millones de años? ¿Sí? Muchísimo, ¿no? Simplemente la evolución. Entonces, en la materia, nosotros inyectarle un pulso ultracorto, lo vamos a eclipsar, lo vamos a mandar al cielo, pero no lo vamos a destruir, ¿sí? Solamente lo vamos a provocar su estado excitado. Y no tenemos, ¿no? ¿Sí? Sí, es que de nuevo, así como observamos con el asunto del trabajo en el efecto fotoeléctrico, nosotros le vamos a inyectar cierta cantidad de energía, pero esa energía es de cierta frecuencia. Y entonces solamente vamos a buscar inducir un solo estado excitado, ¿no? Un solo tipo de molécula. ¿Ok? Ahora, aquí el asunto es, tenemos 12 nanosegundos para observar el fenómeno que provocamos. ¿Sí? Ahora observemos que dentro de ese tubo caben 83 millones de pulsos. Es decir, que en cada segundo nosotros podemos reproducir 83 millones de veces el mismo experimento. ¿Mm? Entonces, esa es la gran virtud. Nosotros obviamente no vamos a hacer el experimento en un segundo. Lo vamos a estar poniendo a trabajar hasta que nosotros tengamos una relación señal-ruido suficientemente grande como para distinguir el fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, yo hacía estos experimentos y básicamente estaba 8 horas obteniendo datos. Y entonces alcanzaba a distinguir. Esto porque era un fenómeno muy poco probable. Bueno, aquí también hay que recordar la cantidad de luz que la molécula siente cuando yo le tiro un pulso ultracorto. Yo hice las cuentas ahí de la energía, vemos que la molécula, porque hay que recordar, nosotros podemos enfocar el láser. Aparte de que está toda la energía distribuida en un tiempo muy corto, nosotros podemos enfocar el láser. Básicamente el diámetro del enfoque del láser es 20 micras. Pues en 20 micras yo tengo 58 por 10 a la 6 watts por centímetro cuadrado. Esa es una cantidad inmensa de energía. Simplemente comparándola, nosotros vemos que la radiación que la Tierra recibe del Sol es 0.1370 watts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, le estamos haciendo chicharrón. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces veamos rápidamente el uso de este tipo de láseres. Vemos, yo hice varios experimentos. Este es bastante interesante porque nosotros tenemos la molécula de 9-nitroantraceno. El 9-nitroantraceno es bastante estable. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces nos vamos a aventurar a ver qué es lo que pasa en el tiempo, poquito después de que yo le tiro un montón de energía por medio de un pulso ultracorto. Recordando un poquito cómo es el asunto, yo le voy a tirar la luz, se va a ir a un estado excitado, yo denomino el estado basal S0, el estado excitado S1, y una vez que se creó el estado excitado, entonces yo voy a tratar de recolectar información. Una de las cosas que puede ocurrir, pues en la flecha verde yo tengo ahí pues la fluorescencia. La fluorescencia es un tipo de fenómeno muy interesante y muy útil porque nos da también cuenta de la esfera química en donde se encuentra embebida la molécula. Aparte de eso, también pudiera ser que en el estado excitado tenga una fotodisociación. Como yo les dije, la fotodisociación es lo que vamos a estudiar mediante esta técnica. Aparte de eso, también nosotros pudiéramos tener la formación del triplete, ¿sí? Que es una multiplicidad distinta del estado excitado. Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Ahora, fíjense que, como yo les mencionaba, la mecánica cuántica realmente estuvo madura para los años 20 y El Sayed, posteriormente, en una de sus observaciones, dijo, fíjense que para que tengamos un cambio de multiplicidad singlete a triplete en cualquier tipo de sistema, nosotros necesitaríamos dos, dos formas, ¿no? Una, que haya un cambio de energía prácticamente nulo, o sea, que sea isoenergético. Y la segunda es que los orbitales involucrados tengan una relación perpendicular. Y aparte, que la naturaleza de estos orbitales cambie. ¿Sí? ¿Eso qué significa en castellano?
Bueno, pues básicamente yo tengo el estado, lo puedo caracterizar, y entonces yo observo qué orbitales están involucrados, y entonces si veo que los orbitales tienen la misma naturaleza y no son perpendiculares, pues entonces no va a ocurrir una formación de tripletes, ¿sí? Recordemos que la formación de tripletes en mecánica cuántica se conoce como transición prohibida. Si dice prohibida, pues algo significa que es muy poco probable que ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues entonces tiene que cambiar la forma en la que tiene el orbital. En este caso, por ejemplo, tenemos un pi estrella y tiene que cambiar a formar un n-pi estrella. Eso es fácilmente visualizable. Recordamos, esta denominación de los orbitales se conoce como la naturaleza del orbital. Y esa nosotros no la podemos hacer experimentalmente. Ese es resultado de un cálculo de mecánica cuántica. ¿Ok? Pero en fin. Entonces, bueno, básicamente este es un esquema de diagrama de Jablonski. Eh, Aquí hay que recordar un poquito cuánto tiempo dura cada uno de los eventos. Entonces, por ejemplo, la conversión interna, que es el cambio de multiplicidad a otra multiplicidad sin emisión, está entre 10 a la 12, 10 a la 7. La fluorescencia está en el orden de 10 a la 9. La fosforescencia está en el orden de los segundos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos estados tiene su tiempo característico. Entonces, nosotros podemos pensar que hay una competencia por el estado excitado inicial, que muchas veces se conoce como estado precursor. También pudiera ocurrir una reacción química, que en este caso decíamos que era una fotodisociación. También pudiera ser que la reacción ocurre en el triplete, ¿sí? Aquí hay un punto muy importante, de nuevo, ¿no? Este ya sería la tercera y ya no nos molestaría más. Pero si relacionamos la fluorescencia, que es 10 a la 9, con la fosforescencia, que es prácticamente 1, ¿no? Porque la fosforescencia puede durar un tiempo característico, un segundo, pues nos da 1000 millones, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un estado excitado fluorescente, tiempo característico es del orden de nanosegundos. Pero si forma el triplete, dura un segundo, es decir, 1000 millones de veces. Recordemos otra vez, nosotros podemos vivir un año. ¿Será lo mismo vivir 1000 millones de años? Obviamente no. Entonces, el estado excitado en triplete dura 1000 millones de veces más. Entonces, tiene una oportunidad enorme de reaccionar o de hacer algunas otras cosas. Generalmente la captación de energía depende de que tengamos un estado triplete formado, porque ese entonces ya lo podemos ordeñar, ¿sí? Básicamente. Regresando aquí al asunto del nitroantraceno, tenemos el nitroantraceno y fíjense, Hamanoway tuvo una serie de trabajos bastante grande, utilizando un láser, por cierto, de rubidio. Hacer trabajos con el láser de rubidio sí que es para gente mayor, ¿no? El láser de rubidio solamente tiene dos niveles energéticos y entonces es increíblemente difícil trabajar un láser de rubidio. Bueno, pues estos japoneses, todos sus trabajos fueron con láser de rubidio. Y básicamente ellos dieron una hipótesis, no una hipótesis, la comprobaron, que el estado oxidrilo, el radical antiloxi, que está en la parte superior, se forma muy poco después de que tú le tiras luz al compuesto. Pero sí se forma y de forma muy eficiente el triplete. Es decir, regresa a su estado basal por medio del triplete. Y entonces aquí hay un hallazgo que es totalmente fuera de lo que indica la mecánica cuántica. Porque no habíamos quedado que el triplete es un estado prohibido, ¿no? Que el paso del singlete al triplete es prohibido. Y entonces, como el 93% de los estados excitados forma triplete, ¿sí? Esto es totalmente fuera de lo que debe de estar esperando, ¿no? Y entonces vamos a la búsqueda del estado singlete inicial, el estado precursor. Un estado que nadie ha visto jamás. Entonces es un punto, porque también aquí el asunto es cuánto dura el estado S1, ¿no? Si nadie lo ha visto jamás, si estos compuestos no florecen, entonces capaz que no vemos nada. Bueno, esa es la hipótesis. Nosotros básicamente utilizamos bueno, primero el esquema cinético. Nosotros estamos observando el decaimiento del estado S1. Ese estado S1 puede formarse tripletes, puede reaccionar, puede formar fluorescencia. Pero si nosotros damos cuenta del tiempo que vive el S1, vamos a ser capaces de saber
si puede hacer alguna otra cosa, por ejemplo, formación de tripletes o no. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. Teníamos dos hipótesis: o se tarda demasiado o hace el cambio de multiplicidad extraordinariamente rápido. Para no hacerles el cuento largo, pues aquí no le puse la animación. Básicamente, la real es la disociación rápida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un proceso que es muchísimo más rápido, es decir, 1000 veces más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque se cumplen las reglas predichas por el Sayed de 1963. Nos está diciendo que si cumplimos con ciertos parámetros, vamos a tener una formación de tripletes extraordinariamente rápida. Y en efecto, los compuestos nitroaromáticos cumplen esas reglas. Básicamente, bueno, aquí es la explicación un poquito de cómo es un experimento de pulsos ultracortos. Algo interesante es, por ejemplo, alguna vez me preguntaron, ¿y cómo saben qué tan breve es un pulso? Bueno, si nosotros hacemos pasar un pulso por un lado y luego otro pulso por otro de luz láser, de pulsos ultracortos, y luego los hacemos converger en un cristal, cuando se juntan los dos rayitos, pues forman una frecuencia mayor, se suman las frecuencias, ¿sí? Es decir, nosotros somos capaces de discriminar esa frecuencia fácilmente. Bueno, este es el equipo de láser cuando estaba a punto de irme por ahí. Aquí lo interesante es la técnica, ¿no? Esta fluorescencia por suma de frecuencias no es una técnica sencilla. Existen grupos experimentales que agarran, compran todo, espejitos, etcétera. Obviamente el láser lo usan para otras cosas y que no logran obtener una señal. ¿Por qué razón? Pues recuerden, el pulso dura muy poco tiempo. Y entonces nosotros tenemos que hacer converger dos pulsos en un mismo lugar. Tenemos tres ¿cómo se llama? Ejes, ¿no? Y aparte del tiempo. Entonces, si se nos chispa un poquito, vamos a tener muy poca probabilidad de alcanzar a ponerlo totalmente alineado. Entonces, básicamente aquí nosotros ya que lo tenemos alineado y vemos que sí está totalmente cuadriculado, pues entonces ponemos la muestra. Recordemos que la fluorescencia es un fenómeno espontáneo, entonces tira luz para todos lados. Por esa razón, el primer espejo que está en la parte superior, lo tenemos que poner muy cerca de la muestra, enfocar los poquitos fotones que salen de ahí, y luego, mediante el otro espejo, colocarlos sobre el cristal. Y entonces, cada vez que los fotones espontáneos se cruzan con el impulso que yo tengo de compuerta, el color rojo, sumo las frecuencias y obtengo una señal que es, en primer lugar, de una frecuencia mucho más alta que la luz de fluorescencia y que la de compuerta. Eso es muy fácil discriminarlo con un equipo que discrimina la frecuencia de la luz. Pero además es una suma, es una suma vectorial, perdón. Y entonces nosotros sabemos en dónde colocar nuestro detector, ¿sí? Entonces, por dos formas podemos discriminar la señal. Y bueno, lo único es que vamos moviendo uno de los pulsos en el tiempo, es decir, lo vamos retrasando. Y entonces necesitamos mover con mucha precisión esa etapa de retraso. De esa manera nosotros vamos a poder observar todo el decaimiento en la ventana temporal. Esta es una imagen esquemática de cómo era el experimento. En la parte izquierda superior vemos el llamada pata de perro. Esas son tres espejos para que, si en caso de que yo perdiera la alineación, yo rápidamente la puedo recuperar moviendo uno solo de los espejos de la pata de perro. También vemos ahí un par de prismas. Recordemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la alineación, para excitar este tipo de compuestos necesitamos tener una luz aproximadamente de 350 nanómetros. 350 nanómetros ya es bastante debajo de lo normal de la luz visible, es decir, ya se puede considerar ultravioleta. Resulta que si nosotros o sea, enfocamos la luz en el aire, nosotros obtenemos una explosión. Es decir, podemos ionizar el aire. ¿Ok? Entonces, imagínense si nosotros tenemos el pulso de luz
en alguno de nuestros elementos ópticos del sistema. Se quema, ¿sí? Lo destruimos. Entonces, el único lugar donde nosotros tenemos el pulso bien compacto es prácticamente en la parte donde ya lo enfocamos en el cristal. Entonces, el uso de ese par de prismas es para abrir el espectro de los pulsos, retrasarlos, y entonces por todos los elementos ópticos pasan retrasados. Conforme van caminando por cada uno de los pulsos, se van volviendo a compactar para que nosotros tengamos el pulso bien compacto en el cristal, ¿sí? Ese es un punto bastante interesante. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestros resultados. Vean que ahí donde está la flechita azul, nosotros fue que pusimos los pulsos de inicio, los ultravioleta. Nosotros estuvimos buscando los malditos fotones, ¿no? Porque pues, estábamos buscando a ciegas, no sabíamos exactamente dónde encontrarlos, pero los encontramos en esa zona. Y vean que tenemos aquí un decaimiento exponencial. Si recordamos el trabajo del primer experimento de George Porter, pues vemos que tenemos un decaimiento exponencial. Tiene dos constantes de tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que esto significa? Pues significa que la desaparición del estado excitado S1 es increíblemente rápida. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de la formación más bien de la destrucción de ese estado excitado? Por ejemplo, aquí yo tengo la comparación de la emisión del antraceno, es decir, no tiene el nitro en la posición 9. Vemos que pues, prácticamente es una sigmoide. Es decir, se forma el estado excitado y como si fuera un foco, tira radiación. Prácticamente es una constante, ¿no? Entonces dura ese estado excitado un montón. Pero si le ponemos el NO2, se abate, pero se abate de forma instantánea. Y entonces, ¿dónde quedó la energía que tenía ese compuesto excitado? Ah, pues se formó el triplete, ¿sí? Entonces, esta ya es la respuesta. Básicamente, nosotros caracterizamos el tiempo de vida del estado excitado en 60 femtosegundos. Recordemos, 60 femtosegundos prácticamente es menos de lo que puede durar una vibración. Hasta ahora es el tiempo más rápido que hay para una molécula orgánica, sin elementos pesados o metales, donde intervienen orbitales D. Eh, y bueno, pues esto también va a originar que se reescriban los libros, ¿no? Porque entonces resulta que la formación de tripletes, precisión prohibida, en moléculas pequeñas orgánicas, no es exclusivo de la formación, perdón, de que tenga compuestos metálicos, ¿sí? Las pantallas actuales utilizan ciertos compuestos que forman triplete y tienen una emisión larga porque tienen elementos pesados, ¿sí? Entonces, probablemente haya otras formas, ¿no? Bueno, esto obviamente nos dio un esquema cinético, la publicación, etcétera. Bueno, aquí lo que quería yo mencionarles, bueno, este fue un artículo posterior, ya que teníamos nosotros el tiempo de vida del estado precursor, pues entonces hicimos una investigación para ver el tiempo de vida del triplete, ¿no? Del estado que recibió la energía. Pues bastante interesante, nosotros pudimos ver ya efectos de solvatación, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos, esta es otra técnica que es por absorción transitoria. Por ejemplo, vean en el tiempo cero, este es tiempo contra absorción. En el tiempo cero vemos que hay un pico, ¿sí? Y ese pico está ahí porque están tan cerca el pulso con el que excitamos, con el que medimos, que entonces vemos el destello, ¿sí? Ese es un efecto del experimento. En realidad lo que nosotros estamos viendo es la formación del famosísimo antriloxi, ¿sí? El intermediario. Entonces nosotros vemos que se tarda aproximadamente 7 picosegundos. Claramente proviene de una formación de tripletes, tiempo muy largo. Ya para terminar, vemos que la repercusión del trabajo que nosotros hicimos, una persona que se puso a hacer, una cosa interesante es, fíjense que ahí, no es el antraceno, es el naftaleno, pero retomó los resultados que nosotros tuvimos y él hizo los cálculos. Y entonces dice, pues, para que nosotros tengamos la degradación del compuesto nitroantraceno, perdón, nitronaftaleno, entonces necesitamos que pase a fuerzas por ese compuesto extraño que es la oxaciridina.
Vean, un anillo, oxígeno, nitrógeno, carbono. ¿Sí? Eso no se ha visto jamás tampoco. Es que no sé cuál es el... ¿Este? ¿Color rojo? Sí, ok, sale. Entonces, este anillo, pues es un anillo que es totalmente lógico de que pase por ahí. Pero una cosa es que pase por ahí y otra que por lo menos se calcule. Entonces, este autor lo que dice es, pues a fuerza tiene que pasar por el anillo de Oxaciridí. Ahora nosotros no pudimos ver el anillo de Oxaciridí, ¿ok? Pero pues una cosa es que no lo observemos y otra cosa es que tal vez sí se forme, ¿no? Ya se me olvidó ahora cómo era, aquí le pico. Acá. Ahí está. Entonces, ellos hicieron los cálculos, ¿no? Está bien, interesante, pudiera ser cierto, y después hacen su evolución, ¿no? Aquí hay que recordar, una cosa es la formación del estado excitado y después su rearreglo. El rearreglo, como es un proceso muchísimo más lento, se le conoce como proceso térmico. La razón es pues, que está intercambiando energía con los alrededores. Bueno, pues esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su conferencia. Ahorita. Gracias por la presentación. Usted dice que en el donde se lanzan el 1.6 millones de pulsos, o sea, tendría 1.6 millones de muestras, 12 nanosegundos. Una computadora puede captar esta cantidad de datos en 12 nanosegundos. Sí. O usan una computadora específica para eso. ¿Cómo tienen esos datos? Los datos, ¿cómo se colectan? Ujú. No, nosotros obtenemos el promedio, ¿sí? Entonces, nosotros obtenemos ciertos datos, los promediamos y luego lo comparamos con el cero y repetimos, ¿sí? Eso se hace con un secuenciador digital. Entonces, tú sabes cuándo sí tienes el experimento corriendo, porque sabes exactamente la frecuencia y sabes cuándo no lo tienes. Y ahí te pones a colectar diferencia en voltaje, básicamente. Y ya que tienes una cantidad de datos suficiente, pues entonces tú vas a ver, pensemos en un solo tiempo, o sea, en cierta posición, y entonces tú vas a tener tanto de voltaje, pero y lo comparas con el background, o sea, con el cero de que no hay evento. Y después mueves la platina una décima de micra o alguna cosa así, lo que representa cierto tiempo, que sería tiempo en femtosegundos. Y así te vas, ¿no? La platina se va moviendo y después se regresa, ¿no? Así como si fuera máquina de escribir. Bueno, ya no sé si existe, sepan que es una máquina de escribir, pero, pero la máquina de escribir hacía el carro que se movía y después le picabas enter y ¡rum! Se regresaba, ¿no? Entonces, en este caso era así. Tú lo tenías automatizado, le dabas correr y entonces la platina iba echando la tapa de retraso hacia atrás hasta el punto donde tú sabes que el evento ya había acabado y luego se regresaba. Y ahí está. Y entonces va dando el perfil de decaimiento. Tenemos estudiantes de óptica, ¿verdad? Entonces, ahorita, La frecuencia de las... Ujú. ¿Cómo saben? Eh, nosotros usamos la información disponible y en este caso nosotros usamos el espectro de absorción. Entonces, son dos cosas. Uno es lo que se conoce como espectroscopía estática. Eso significa, pues, métodos comunes en química
que son básicamente absorción, fluorescencia, fosforescencia y Raman, ¿no? Las básicas. Estos son muy utilizados porque generalmente tú tienes un compuesto y lo tienes disuelto en un disolvente. Y en química es muy frecuente, es muy poco frecuente que lo tengas en fase gaseosa. Una vez que tú tienes el espectro de absorción, pues entonces te da, de hecho aquí en el cosito tengo el espectro de este compuesto. Aquí está, ¿no? Este es el espectro de absorción. Yo tengo la longitud de onda de la luz y tengo la absorbancia, ¿sí? Entonces yo sé exactamente dónde debo de tirarle los fotones, porque sé que voy a crear ese estado excitado, ¿no? Aquí no me dio tiempo de mostrarles por qué son esos piquitos, pero esos piquitos lo que te están diciendo es que es una, ¿cómo le llaman? Se me olvida. Una, ¿cómo se llama? No sé qué de absorción. No, se me olvidó. Bueno, sí, eso. El piquito te dice que hay una transición vibroelectrónica específica. ¿Eh? Obviamente esto no lo podemos ver como un piquito aquí totalmente una línea, y la razón es pues porque está en disolución. Cuando está en disolución tiene interacción con el disolvente y entonces borronea toda la absorción en este caso, ¿sí? Pero teniendo nosotros el espectro, pues sabemos en dónde apuntar la frecuencia de disolvente. Exactamente. Aquí nosotros, por ejemplo, en este caso, aseguramos primero que el estado excitado se crea y que es el precursor. Pero eso nosotros pudimos saber que solamente iba a ser un precursor porque tomamos el trabajo de Hamanov. Hamanov demostró que el precursor daba de forma simultánea el triplete y la fotodisociación. Entonces, estudiando el precursor, podíamos saber el tiempo de vida del intermediario. Ajá. Sí. Sí, se conoce como multiplicidad. Aquí el asunto es que cambia el spin, pero el triplete, su definición, es que la función de onda puede ser representada de tres maneras. Esas tres maneras tienen cuando nosotros hacemos los cálculos de mecánica cuántica, obtenemos la energía y cada una de esas funciones de onda nos da como resultado una energía ligeramente superior entre cada una de ellas. Cuando nosotros vemos la emisión, vemos una sola línea. Pero entonces cuando le ponemos el campo magnético, entonces se abren y podemos ver que es un triplete. Entonces el origen de la palabra triplete es pues porque se dieron cuenta que había un estado en donde en realidad no estaba representado por una sola función de onda, sino por tres. Y esas tres pues le dan esos tres líneas. Ajá. La ecuación Ajá. ¿es de ecuaciones de Planck o es de... No, esa es la propuesta de Planck. Sí. Un colega. No. Ahora estoy confundida. Ya, sí. No, y es totalmente válido. En 1896 fue la primera vez que Planck pensó que la única forma que tenía para explicar el asunto de la radiación de cuerpo negro era proponer algo similar a eso. Está desarrollado y bastante fundamentado. Es muy sorprendente la forma en la que llegó a esto, porque en realidad él tomó todas las bases de la termodinámica y hizo un montón de pensamiento teórico y no tenía otra opción más que proponer que existía una transferencia de energía cuantizada. Él no dijo todavía los cuantizados, sino de osciladores, para la explicación de la radiación de cuerpo negro. Para 1900 fue que lo publicó y lo dio a conocer de forma formal. Planck. Sí, Planck es la neta de la mecánica cuántica. Para 1905 fue que Einstein tomó esa idea y entonces propuso este disparate de los niveles energéticos dentro de la materia, que para todos los demás, incluyendo Planck, era algo totalmente fuera
de la concepción. Recordemos también que uno piensa que Planck lo postuló y todo el mundo dijo, sí, pues no, porque simplemente no había ningún ni fundamento teórico, ni tampoco, obviamente, fundamento científico. La cosa es que daba, o sea, la observación que había daba si se tomaban esas consideraciones. Fue hasta que ya se comprobó totalmente y de que de hecho Millikan lo que trató fue de refutar la propuesta de Einstein de 1905. Dijo, yo lo tengo que hacer ver que eso que está diciendo, la teoría clásica es la buena. Y resultó que hizo sus experimentos y tuvo que decir, y ahí se ve en su artículo al final, por lo tanto, las propuestas de Einstein son correctas. ¿Y no? Yo no comprendí bien por qué, pues no recuerdo de qué era el láser, pero el láser, ¿por qué es más difícil? Sí, aquí, claro. Bueno, que haces esa pregunta. No venía preparado, pero esta es la propiedad de un láser, ¿sí? Básicamente, si uno va a cualquier libro, sabe que tiene alta monocromaticidad, significa que es de un solo color. El espectro que está aquí de este lado es un láser de helio. Este es muy común para hacer alineación, por ejemplo, en ingeniería. Podemos ver, aquí dice, es un espectro así como vimos en la molécula, nada más que aquí estamos viendo qué tanto de la radiación de cierto color emite este láser. Podríamos que es prácticamente aquí una provinciana, ¿no? De 632.8 nanómetros. Entonces es un láser monocromático. También tiene coherencia, es decir, que todos los fotones van marchando juntitos. Tiene direccionalidad, por eso nosotros vemos un láser y vemos que es un rayo. Tiene brillo y tiene moteado, ¿no? Cuando, no sé si han visto un láser, lo ponen así sobre la mesa y parece así como un holograma, ¿no? No sé si han visto eso. Bueno, ese es el láser de helio. Resulta que para que tengamos pulsos ultracortos, nosotros no podemos hacer pulsos ultracortos si el láser no tiene un montón de frecuencias adentro. ¿Cómo hacemos que tenga un montón de frecuencias adentro? Por ejemplo, el láser más común es este oscilador titanio-zafiro. Y básicamente nosotros excitamos el cristal con otro láser, ¿no? Dirían, ay, o sea, tienes que hacer láser y necesitas otro láser. Pues sí, ni modo, así es la cosa. De hecho, en los sistemas de generación de pulsos ultracortos, parece que ya hay nuevas tecnologías, ¿eh? Pero en en particular, que fue el que yo usé, titanio zafiro, necesitas un montón de fotones verdes, ¿sí? Ahí están señalados, 532 nanómetros. Ese láser en mi época valía $5,000. Era la parte más cara del sistema. El resto, pues es caro, pero lo más caro es alinearlo. Y pues para eso está el estudiante, ¿no? Pues, los topos alineando. Entonces, tú le tiras un montón. ¿Qué tanto es un montón? 5 watts. ¿Sí? No sé si alguna vez le han metido la mano a un láser de 5 watts. ¿No? Es una sensación indescriptible, inolvidable. ¿Sí? Al cristal, pues, entonces tú tienes un montón de energía y el pobrecito cristal, pues, no va a tener otro remedio que florecer. Entonces, esa es la emisión del titanio zafiro. Como vemos aquí, esta es la descripción del estado T2, este es del titanio, tiene la absorción y luego emite, ¿sí? Entonces vemos que es un láser de 2 etapas en donde tenemos la frecuencia vibracional más baja. Y esa zona son 800 nanómetros, tal como lo indica aquí, ¿sí? Le tiras fotones de alta energía, 532, y responde tirando fotones de menor energía, 800 nanómetros. Aquí la gran virtud es, bueno, primero, que vemos que tiene un ancho grande. O sea, no es 800 puros, es 800, unos 50 nanómetros para adelante y 50 nanómetros para atrás. O sea, tiene bastantes fotones de los dos lados. Entonces, el oscilador, esto se conoce como el oscilador titanio-zafiro, y entonces vemos la emisión, y aquí el asunto es entonces cómo se forman los pulsos ultracortos, porque
Nosotros, cuando vemos un láser de emisión de pulsos ultracortos, vemos que es un láser y resulta que pudiera ser que está laseando, pero no está generando pulsos ultracortos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque uno podría decir, pues si yo tengo un láser, pues puedo generar pulsos ultracortos. Nosotros necesitamos alguna cosa muy especial para que formen los pulsos ultracortos. Entonces, aquí vemos es la cavidad. Ahí nosotros tenemos ahí tenemos la luz dando vueltas, ¿no? Son dos espejos, así como el cavity ring down, es que este es un oscilador, está dando, y nosotros luego hacemos la parte esta regenerativa, donde volvemos a comprimir el láser, ¿sí? O sea, cada vez que pasa por los elementos ópticos, las frecuencias más altas se desvían más y las frecuencias más bajas se desvían menos. Eso es natural, ¿no? La luz, contrario a lo que uno piensa, no es velocidad constante siempre, sino que depende del medio en el que se traslada. Y entonces la luz roja va más rapidito que la luz más azul. Entonces eso tiene efecto cada vez que lo paso por el cristal. Para que lo vuelva a comprimir, le pongo este par de prismas encontrados. ¿Sí? Bueno, aquí viene la parte. ¡Ay! Bueno, esta cosa chistosa. Pero a lo que quería llegar es aquí. Es el llamado acoplamiento de modos o amarre de modos o mode locking. Básicamente nosotros podemos representar el campo eléctrico en función del tiempo y nosotros tenemos pues la onda acarreadora, el cero, pero fíjense que aquí viene la parte que está describiendo la onda, esta es la frecuencia. Entonces la frecuencia central y cada vez que yo logre tener una constante entre cada una de las frecuencias que componen el láser, entonces yo voy a tener pulsos ultracortos. ¿Sí? Entonces, cuando está laseando, yo no tengo esta condición del modo amarre de modos. Un láser de pulsos ultracortos, básicamente lo que yo hago es, ya sea que tenga un interruptor eléctrico, pega una vibración y tiene una repoblación de los modos vibracionales que tiene el cristal. Y entonces queda así totalmente ordenado. Si nosotros tenemos eso así ordenado, pues entonces, por ejemplo, esta es una simulación. Esta parte de aquí arriba se conoce como free running, o sea, están totalmente al azar las frecuencias que componen el pulso, pero cuando yo le doy aquí el golpeteo, ¿no? Porque pudiera ser con el interruptor, pero también si tú tienes el láser y le pegas a la mesa, ¡pum! De pronto se vuelve a repoblar todas las frecuencias. Y entonces tienes esta observación. De nuevo, esta es una simulación. Pero mira que sí, aquí queda y está perfectamente establecido cuál es el tiempo entre un pulso y el otro. Pero si lo tienes en free running, o sea, si solamente ves el láser, bueno, obviamente si uno lo ve así igual, ¿no? Pero la molécula no. Todo sobre Ajá. ¿Cómo otros? Sí, ¿qué? Ah, de que metí la mano. Ah, no, sí, es interesante. Ah, no, sí, pues por supuesto. Es como si te hubieran dado una aguja de tejer en la mano. ¿Sí? ¿Qué te parece bien cuando pensamos en la de más o menos lo equivalente entre el arte que tiene la mano, cualquier potencia tiene los manos? Nada. Estos deben ser microwatts. O sea, Sí, microwatts. No, 5 watts. 5 watts uno piensa en un foco. ¿Sí? Nada, un foco y un foco de 5 watts. Nada, pero nada, otra cosa es un láser. 5 watts de un láser. Ah, sí, fue por error. Ah, fue, no, fue por error. Y fue la única vez que. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, eso es muy interesante. El color visible interacciona con la superficie y un poquito abajo de la piel. Pero si fuera más rojo, o sea, por ejemplo, 800 nanómetros, es más tranquilo, porque el 800 nanómetros realmente provoca pocos estados excitados en las moléculas que pudieran afectar la piel. Entonces, meter la mano incluso en un pulso ultracortos, no lo sientes. ¿Sí?
Ajá, sí. Bueno, la razón de usar esa frecuencia no es tanto esa, sino primero la penetración. O sea, si nosotros tenemos infrarrojo, la luz infrarroja penetra muchísimo más dentro del cuerpo humano que si fuera visible o ultravioleta, ¿no? Por eso un tipo en Toronto, en esta época de las pandemias, agarró y dijo, propuso irradiar con, déjenme acordar, creo que era como 233 nanómetros, no me acuerdo bien. Y uno dice, ¿qué? ¿Radiar con esa frecuencia? Eso es ultravioleta, casi la de la estratosfera. Sí, pero es tan alta la frecuencia que no logra penetrar ni la piel, ni siquiera la córnea, ¿sí? Entonces, yo creo que no le creyeron mucho porque no he visto esos dispositivos comerciales. Pero es muy genial, porque tú entonces esterilizas, pero a fuerzas, cualquier superficie, porque es muchísima la energía, ¿eh? Y no penetra. Y es muy difícil crear un marco social. Pues yo no los he visto comerciales. No creo que sea difícil, pero sí caro, ¿no? Porque no es fácil encontrar un medio. De hecho, la luz azul no fue tan fácil, es decir, el láser azul. ¿Se acuerda que en algún momento de la tecnología salió el Blu-ray, ¿no? Bueno, ese Blu-ray, se le pusieron Blu-ray, porque no había forma de tener un láser azul, ¿no? Generalmente se usaba un láser ámbar, porque es mucho más fácil de hacer el láser ámbar. Pero hubo que hacerlo azul y entonces ya le cabe muchísimo más información. Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. No, sí, respecto a lo que decía la doctora Marisol. Se utiliza el infrarrojo porque nosotros podemos enfocar el láser en rojo, penetra en la superficie, todavía no está enfocado, y se enfoca y uno diseña para que quede el foco abajo de la piel en cierta posición. Y entonces es lo que el fundamento de la terapia fotodinámica. Es decir, yo le pongo cierto medicamento y ese medicamento va a reaccionar con la luz, pero solo con la luz ultravioleta. Si yo enfoco el láser de 800 nanómetros, induzco una cosa que se conoce como suma de frecuencias de la radiación de 800 y se forma fotones de 400. Y esos se dice que tiene una excitación de 2 fotones, ¿no? Porque se suman los 2 fotones. Y entonces eso sí excita y forma el intermediario que destruye, por ejemplo, se usa para destrucción de tumores malignos en la piel. Y entonces se forma el compuesto y hace echar a buscar el tejido. Sí, sí. Exacto. O sea, tú lo activas exactamente en donde tú enfocas el láser. Y es la virtud de que es infrarrojo. 800 nanómetros es infrarrojo. Penetra sobre la piel, las células del frente no se ven afectadas, sino donde se juntan todas y entonces ahí sí. Ahora, la virtud de láseres de pulso ultracorto es que es tanta la energía, como vimos ahí, pues, un montón de energía, que prácticamente pulverizan el tejido, ¿no? Cuando era estudiante, vi un trabajo donde accionaban la C. elegantis, una lombricita que se usa mucho para experimentos de tipo neurológico. Tiene poquitas neuronas, y entonces le enfocaban un láser y le seccionaban la neurona, pues. Resulta que se regeneraba, pero porque el pulso era ultra corto. O sea, daba muy poco daño térmico, ¿sí? O sea, es tan rápida la energía que le cae que no le da tiempo al tejido de dañarse. Es muy asombroso. Yo, por ejemplo, el láser de pulsos ultracortos, siempre dije, pues es que todas las universidades deberían tener un láser de pulsos ultracortos. Hasta que fui al CECADET, que ahora se llama, no me acuerdo cómo, de la UNAM, y ahí sí que tienen un montón, no solo de pulsos ultracortos, tienen de todo. O sea, ahora hay un láser que se conoce como, creo que el nombre comercial es Camilio, y lo hace con fibra óptica. Entonces ya no usa, ¿cómo se llama? Titanio zafiro, que es complicado, ¿no? Y ya no es tan caro. O sea, ha bajado el precio y ya es alcanzable. Si de pronto uno compra un cromatógrafo de gases y lo tiene ahí de pisapapeles, pues también se podría comprar un láser
de pisapapeles, ¿no? Y luego ya de vez en cuando usarlo, ¿no? Porque fíjate que uno de los problemas con un láser de este tipo es precisamente el láser verde, que se conoce como láser de bombeo. El diodo con el que tú generas los fotones, poco a poco se va gastando y poco a poco vas teniendo menos potencia. Hasta que hay un punto donde tú ya no tienes suficiente, ¿no? En el láser este de fibra de vidrio, ya no tienes. Digo, nunca he usado uno, pero da una buena potencia, da 300 milijoules por pulso, que es suficiente, ¿no? Los trabajos que yo hice eran menos de eso. Entonces, bastante bien. Porque también aquí el asunto es, muchos trabajos de pulsos ultracortos utilizan el pulso amplificado, ¿sí? Es decir, yo este trabajo lo hice con el pulso sin amplificar. No porque quisiera, sino porque no tenía forma de amplificar. Aún así alcanzamos a ver, por eso tenía que promediar tanto tiempo, ¿no? Pero ya que estaba el láser regenerativo, o sea, el sistema de amplificación, eso amplifica 1 millón de veces los pulsos. Y pues ya ahí sí no hay nada que se te resista con un chisguete de luz de ese tipo. Damos las gracias, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Sí.